Título: Ciro el Grande y la oración de Daniel. Hoy me gusta mucho hablar de historia, pero historia que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la profecía del tiempo del fin. Y un tema muy interesante es hablar de estos dos grandes hombres, Ciro el Grande, Ciro el Persa y Daniel el judío. Para ello quiero ir a Mateo 24 para iniciar. Como ustedes saben, Mateo 24 tiene mucho que ver con nosotros en esta generación en la cual nos encontramos. Y no está por demás siempre repasar estas escrituras. Como decía nuestro ministro, ya las sabemos de memoria, pero siempre tenemos que repasarlas. Y vamos a Mateo, por favor, Mateo 24 para iniciar. Espero que el tiempo me alcance para compartir este tema. Vamos a iniciar en el versículo 3. Estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, y sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas de lo que les había hablado, y qué señal habrá de tu venida. Esta es la pregunta que nos interesa. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del fin de esta edad? Y yo quiero enfocarme al tema sobre lo que habló Daniel sobre las señales del tiempo del fin. Y en este mismo capítulo de Mateo 24, pero iniciando en el versículo 15, en mi Biblia Reina Valera 2015, tiene como título el párrafo: la abominación desoladora. Yo me encargué, hace tiempo nuestro ministro, el señor Mortensen, nos dio varios sermones acerca de qué es abominación y qué significa desolar. Un resumen que pueden ustedes ver y buscarlo en sus diccionarios. Abominación es un adjetivo que tiene que ver con abominar, pero abominación es un adjetivo que lleva por significado aborrecer, o sinónimo odiar, detestar o repudiar. Cosas son cosas malas, abominación es algo que Dios repudia o que Dios aborrece. Pero dice abominación desoladora, y desolar es destruir, una abominación destructora, es lo que significa la abominación desoladora. Y pueden buscar, aquí nomás para de referencia, si quieren anotar, Levítico 18, Deuteronomio 18, 9, Ezequiel 10, 16, 2, Ezequiel 16, 22 y Ezequiel 16, 25 habla de que es abominación para Dios, para que ustedes más o menos entiendan qué quiere decir abominación ante los ojos de Dios. No es lo mismo una abominación para el ser humano que para Dios. Y lo que tiene que ver es con idolatría, con cosas que también pervierten lo que Dios ha creado. Entonces, más adelante en otra parte del sermoncillo hablaré sobre la abominación desoladora, pero vamos a iniciar aquí en el versículo 15. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación o esta cuestión aborrecible que va a destruir, de la cual habló el profeta Daniel. El profeta Daniel más o menos escribió estas profecías de la abominación 500 años antes de Jesús. Dice: el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí está hablando de una huida, que en el cual está refiriéndose que nosotros, los que estemos o que nos toque este evento, tenemos que huir. Lo hemos tratado en otros temas. Y el que está en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. O sea, va a ser una huida repentina, una huida sin previo aviso, como lo hemos estado hablando en otros sermones, en las parábolas. El que está en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que están embarazadas y de las que críen en aquellos días. Y algo que siempre debemos tomar en cuenta, el versículo 20. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque tenemos que huir. Porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Entonces son tiempos de angustia, tiempos de persecución, tiempos en el cual, pero esta señal
que leímos en el versículo 15, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación destructora, por la cuestión detestable que Dios detesta. Y como le dije, en Levítico 18, pueden leer todo el capítulo y verán de qué es, qué es algo abominable para Dios. Habla del homosexualismo. Si quieren, pueden leerlo en su casa y meditar en lo que dice Levítico 18, y como le digo también en el libro de Deuteronomio 18, a partir del versículo 9, y en Ezequiel 16 habla de lo que es abominación y lo que hizo Israel en aquellos años, en aquellos tiempos pasados, que fue una abominación para Dios, por el cual ellos cayeron en esclavitud. Como ustedes saben, Israel se dividió en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Los reinos del norte, la casa de Israel fue en cautiverio en Asiria, y la del sur, o sea, la casa de Judá, fue en cautiverio a Babilonia. ¿Y dónde vamos a hablar? Porque Daniel estaba en Babilonia. Pero cuando habló de esta señal de la abominación desoladora, él estaba en Babilonia con los cautivos. Recuerdan ustedes que en Jeremías Dios le dio la profecía de que la casa de Judá estaría 70 años en cautiverio en Babilonia. Vayamos al libro de Daniel, por favor, ya que vimos la señal que dio Jesús acerca de la abominación desoladora. Y vamos a ir a Daniel 1, por favor, y vamos a ver unas características, perdón, sobre Daniel. Y quiero que pongan mucha atención en los tiempos, porque eso nos va a dar el entendimiento de saber por qué Jesús nombró a Daniel. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces Jerusalén ya se había vuelto apóstata, ya estaba cometiendo muchas abominaciones, muchas cosas malas. Y Dios mandó a Nabucodonosor para castigar aquella ciudad, en este caso Jerusalén. Dice, el Señor entregó en su mano a Joacim, el rey de Judá, y le entregó también parte de los utensilios de la casa de Dios, del templo. El templo que construyó en el tiempo de Esdras y Nehemías y también en el tiempo de Daniel. Dice, las trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios, los llevó a Babilonia. Esto lo profetizó Jeremías. Dice, el rey dijo a Aspenas, jefe de sus funcionarios, el rey Nabucodonosor, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real, fíjese muy aquí las características de lo cual está buscando Nabucodonosor dentro de los hijos de Israel, de los que estaban cautivos ya, a jóvenes, y es una característica que los jóvenes de Dios tienen que tener, o de la iglesia, jóvenes a quienes no hubiera ningún defecto, defecto en su integridad, en su forma de ser, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey. Así los quería Nabucodonosor. Él no conocía a Daniel en este entonces. Y que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Versículo 5. El rey les asignó para cada día una ración de las manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se los educara durante 3 años para el fin de ellos se presentaran al servicio del rey. O sea, aparte de que ya tenían esas características, iban a ser educados bajo la educación de los de Babilonia, enseñándoles las costumbres y cosas de Babilonia. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 4 de la tribu de Judá, de la realeza. A estos el jefe de los funcionarios le puso por nombre y les cambió el nombre, porque en Babilonia tenían otro idioma. A Daniel se le llamó Beltesazar, que tiene que ver con un dios pagano. A Ananías le puso Cedrac, y a Misael, Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía, porque eran otras costumbres, eran otras cosas. El señor Armstrong en un libro, no me recuerdo qué libro, hablaba
de por qué no quiso la comida, porque tal vez eran animales estrangulados o eran, no tenía que ver exactamente con cerdos, sino con comidas no gratas, no eran buenas para Daniel. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto de la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Vamos a pasar al versículo 17. A estos cuatro jóvenes, versículo 17, a estos cuatro jóvenes, incluyendo a Daniel, les dio conocimiento. Dios se agradó ante estos jóvenes por haber reaccionado de esa manera de no contaminarse, y habilidad en toda clase de escritura y de sabiduría. O sea, se hicieron bilingües. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y de sueños. Como ustedes saben, Nabucodonosor, y como lo leímos, fue el que llevó en cautiverio a la casa de Judá. Pero brinquemos al capítulo 8, más adelante, en Daniel 8. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Dice, en el tercer año del reinado de Belsasar, Belsasar fue el hijo de Nabucodonosor. Ya habían cambiado de rey en Babilonia. Y dice, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. Cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tuve esta visión estando junto al río. Y habla de la visión. Vamos a brincar en versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, y de los santos pregunté al que hablaba, ¿hasta cuándo será visión? Y aquí es alguna pregunta muy importante en la cual vamos a estudiar. Dice, ¿hasta cuándo será visión el sacrificio continuo y durará la rebelión o la abominación desoladora? Es lo que mencionó Jesús en Mateo 24. Y serán pisoteados el santuario y el ejército. Y el ángel le contestó, y algo que tenemos que poner mucha atención, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Dice, sucedió que estando yo, Daniel, meditando la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso delante de mí. Entonces oí a un hombre que en medio de, oía la voz de un hombre en medio del río Ulai, y que gritó diciendo, Gabriel, explica esto la visión. Gabriel, el arcángel, fue el que habló con Daniel. Luego vino cerca de donde yo estaba, y cuando llegó, me atemoricé y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Esas 2300 tardes y mañanas tiene que ver con el tiempo del fin. No tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el cumplimiento que pasó antes. Porque acuérdense que hay en la historia un hombre que hizo una abominación en el templo, que fue Antioquio, número 4, Epifanes, porque hay varios que se han llamado Antioquios, pero este fue el cuarto, fue en el siglo II antes de Cristo. Eso no fue lo que dice aquí, él no cumplió con esta profecía, porque dice, el ángel Gabriel le dice que es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí adormecido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso de pie y me dijo, he aquí que yo te mostraré lo que ha de venir al final de la indignación. Al final, en el tiempo del fin, lo que mostró Mateo 24, lo que escribió o lo que Jesús les dijo a sus discípulos. En cuanto al carnero, y él explica la visión del macho cabrío y del carnero, que no voy a meterme en ese tema, sino voy a enfocarme lo que Dios mencionó, esa señal que tenemos que ver y que tenemos que contar. Y si ustedes saben que 2300 lo dividen, son 6 años y medio, más o menos. Es el tiempo que va a durar esta abominación, según lo que dice Daniel. Brinquemos ahora al siguiente capítulo, en Daniel 9, versículo 1. Aquí está otro rey ya. Ya pasamos de Nabucodonosor a Belsasar y ahora vamos con el rey Darío. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros, en este caso de lo que en aquel entonces había como Biblia, según la palabra del Señor,
dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años, y eso lo encontramos en Jeremías. El cautiverio que inició Nabucodonosor, ya habían pasado 3 reyes aquí. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándome en oración y ruego con ayuno y cilicio. Y aquí empieza a orar Daniel. Y este es el por qué Dios regresa al pueblo de Israel de Babilonia. Dice, oré al Señor mi Dios, oh Señor Dios grande y temible, que guarda el pacto y misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y aquí Daniel no pecaba, pero dice así en su oración, Señor, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Como saben, Daniel, solamente hay 3 hombres justos, Daniel, Noé y Job. Daniel era un hombre justo, pero no está hablando de él, está hablando del pueblo de la casa de Judá. No hemos, versículo 6, obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes y a nuestros padres, hablándose de los, por ejemplo, de estos reyes como el rey Joacín que hizo las cosas mal delante de Dios y otros reyes de Israel. A nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra es la vergüenza del rostro, como el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, y de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de la rebelión con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, oh Jehová, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos hecho rebeldes contra Él. Versículo 10. Y no hemos obedecido su voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales la puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, y en esto incluyen a Moisés. Toda Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz, porque ellos han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados, los que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros este gran mal, porque nunca había hecho bajo el cielo un mal como el que ha hecho a Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Eterno, nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, Eterno, ha tenido presente el hacer este mal y ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, sin embargo, no hemos obedecido su voz. Ahora, pues, oh Eterno Dios, que con mano poderosa sacaste al pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste de renombre como este día, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor. Le está pidiendo que los perdone. Dice, por tu ira y tu furor sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, versículo 17, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado, en este caso el templo. Está pidiendo que Dios perdone todo esto que hicieron. Inclina, oh Dios, tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, en este caso Jerusalén, porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia, porque ellos no tenían obras de justicia. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa por amor de ti mismo, no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y aquí empieza una profecía. Aún estaba yo hablando, versículo 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel,
presentando mi ruego delante del Eterno, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Y aún estaba yo hablando en oración. Y este es un ejemplo de cómo debemos orar nosotros cuando oramos a Dios. Esa es la actitud que debemos de tener como la que tenía Daniel. Dice, aún estaba yo orando cuando Gabriel, el hombre el cual yo había visto en visión al principio, lo que leímos en el primer capítulo, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer, y vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado, Daniel. Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas, si ustedes sacan la cuenta de 70 semanas, pueden saber de cuántos años estamos hablando. 490 años, pero todavía no se cumplen. Dice, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado y para expiar la iniquidad, aún algo que todavía no pasa. Para traer la justicia eterna, en este caso es cuando viene Jesús. Por eso Jesús en Mateo 24 dio esa señal sobre la abominación nacional que habló el profeta Daniel. Por aquí está el porqué. Para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Conoce pues y entiende, versículo 25, que desde la salida, y aquí está otra señal que fue muy bien explicada por el señor Armstrong y por nuestro ministro señor Mortensen, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 483 años desde el momento en que se dio la orden de regresar el pueblo de Israel que estaba en Babilonia a Jerusalén. Eso fue en el año 550, si ustedes lo quieren anotar. Y eso se lo está explicando Gabriel a Daniel. Dice, versículo 26, después de 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Se cumplió esa profecía de la última semana, dice. Después de 62 semanas, el Mesías ya habían pasado 7 y 69. Dice, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y aquí viene algo que se va a cumplir en el tiempo del fin. Esto no se ha cumplido, versículo 27. Por una semana, o 2300 tardes y mañanas, él confirmará un pacto con muchos. Y si en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, sobre las abominaciones vendrá el desolador, hablando del tiempo del fin, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador, hasta que lo quite Jesús. Entonces, vamos ahora al siguiente capítulo, capítulo 10 de Daniel. Y aquí está un hombre, del cual también quiero hablar, de Ciro, porque Ciro fue el que dio la orden para que regresara el pueblo. No se logró en el tiempo de Ciro, fue hasta el tiempo de Darío, pero Ciro fue el que dio la orden para que regresara. Daniel le sirvió a Ciro, y Daniel le oró a Dios, y como vio Dios el corazón de Ciro, pero eso lo vamos a leer más adelante. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra de Daniel, cuyo nombre era Beltesazar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. No comí manjares delicados, ni carne, ni vino. Se veía que Daniel estaba en muy buen lugar. En mi boca ni me ungí con aceite hasta que se cumplieran las 3 semanas. En el día 24 del primer mes, del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Tigres. Entonces alcé mis ojos y me vi aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Y hace la descripción, dice el versículo 17, solo yo, Daniel, vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos un gran temor y huyeron para esconderse. Yo pues quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no tuve mi fuerza. Luego oí el sonido de sus palabras. Al oír el sonido de sus palabras,
caí adormecido sobre mi rostro. Entonces es aquí una mano me tocó e hizo que temblara y me pusiera sobre mis rodillas y sobre mis palmas de mis manos. Y dijo, anda Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré, ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse de pie y él me dijo, Daniel, no temas porque tus palabras, la oración que dio Daniel en el tiempo del otro rey, dice, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. Y habla aquí de una guerra que dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí que Miguel, el que es uno de los principales príncipes, un arcángel, que está del lado de Israel, como sabemos, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mientras hablaba conmigo, tales palabras puse mi rostro en tierra y enmudecí. Pero aquí que alguien semejante a un hijo de hombre, en este caso es otro ser, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, junto con la visión me ha sobrevenido dolores y no me han quedado fuerzas. ¿Cómo pues podré ser el siervo de mi Señor hablando con mi Señor? Porque desde ahora me faltan las fuerzas y no he podido y no me ha quedado aliento. Entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez y me dio fortaleza y me dijo, hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Algo que también hemos leído en Samuel. Mientras hablaba conmigo, dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir. Este ser va a convertir con el príncipe de Persia y cuando haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia, pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra esto, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. Como leímos aquí, el rey Ciro aparece y lo vamos a leer, vayamos a Segunda de Crónicas, porque lo que leímos dice que desde el tiempo que se dio la orden para reconstruir el templo y regresar a Jerusalén, a Israel, a partir de eso iban a ser 69 semanas, 483 años. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, vamos a leer. Ahí está descrito lo que pasó con aquel rey. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Jeremías, el Eterno despertó en el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito, o sea, por decreto, por una ley, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifiquen templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que el Señor su Dios sea con él y suba a hacer este mandato. Eso también lo encontramos, esta misma descripción en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos de Esdras 1. Y vuelve a decir lo mismo aquí en el libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, el Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por descrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Ciro no lo pudo hacer, pero él dio la orden. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo que su Dios sea con él, suba a Jerusalén, que está en Judá y edifique la casa del Eterno, el segundo templo. Estamos hablando del segundo templo, porque había sido destruido por Nabucodonosor. Dice, y edifique la casa del Eterno Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén, y a todo el que quede en cualquier lugar donde habite, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, con oro y con bienes, con ganado y con ofrendas voluntarias para que la casa de Dios que esté en Jerusalén. Ahora pasemos
capítulo 5, siguiente libro de Esdras, versículo 13, dice: no obstante, en el primer año del rey Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio una orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, la que se había traído Nabucodonosor, y la que leemos también de que su hijo Belsasar había hecho abominación porque bebió en estos utensilios, hizo cosas para sus dioses, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo en Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a un hombre llamado Sesbazar, a quien había puesto como gobernante. Y ahí describe que los regresó, brinquemos al versículo 17. Ahora pues, si al rey le parece bien, investigaré en la casa de los archivos del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio el decreto para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y mándenos a decir la decisión, porque ya era otro rey el que estaba aquí en el tiempo de Esdras. No se hizo en el tiempo de Ciro. Cambiemos al siguiente libro, Esdras 6, versículo 1 dice: entonces el rey Darío dio una orden y buscaron en la casa de los archivos donde se depositaron los tesoros allí en Babilonia y en Agmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, fue hallado un rollo en el cual estaba escrito esto. Una memoria, dice: en el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio un decreto acerca de la casa de Dios que está en Jerusalén, que la casa sea, y vuelve a repetir, que sea edificada como un lugar en el cual se ofrezcan sacrificios y que sean colocados sus cimientos. Y ahí da las medidas. También, versículo 5, también los utensilios de oro, de plata y de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén. Los había llevado a Babilonia, serán devueltos e irán a su lugar en el templo que está en Jerusalén y serán depositados en la casa de Dios. Versículo 13. Entonces, Tanai, gobernador de más allá del río, y Setar Bosnai y sus compañeros actuaron con diligencia conforme había mandado el rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron edificando y progresando de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Así edificaron y terminaron por mandato de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Este templo fue terminado en el tercer día, en el mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Muchos reyes después, y no pasó en el tiempo de Ciro. Quiero algo me llamó mucho la atención haciendo este estudio, de que Ciro fue un gran hombre. Dios convirtió a Ciro, rey el persa, rey de Babilonia y de Persia. Y esto lo vamos a ver en Isaías 44. Cómo Dios utilizó dos hombres, a Daniel y a Ciro, para poder hacer este evento. Y algo que tiene que ver con nosotros. Isaías 44, versículo 24. Dice aquí el párrafo: Ciro es movido a restaurar Jerusalén. En Isaías dice, versículo 24, capítulo 44, así ha dicho el Eterno, tu Redentor, el que formó desde el vientre. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin la ayuda de nadie. Soy quien deshace las señales de los adivinos y enloquece a los magos. Soy quien hace volver atrás a los sabios y convierte en necedad su erudición. Está hablando Dios de cómo mueve las personas. Soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple en el plan de sus mensajeros. Yo soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá serán reedificadas. Yo levantaré sus ruinas. Soy quien dice a las profundidades del mar, séquense y yo sacaré tus ríos. Soy quien dice de Ciro, y fíjense lo que dice aquí de Ciro: él es mi pastor. Ese Ciro, el Meda, el rey de Persia y de Babilonia. Él cumplirá todos mis deseos al decir de Jerusalén sea edificada y del templo sean puestos tus cimientos. Pasemos al siguiente capítulo, en Isaías 45. Así ha dicho el Eterno tu Dios:
a su ungido. ¿A cuál ungido? A Ciro, dice, el ungido de Dios, a quien tomé por su mano. Yo recuerdo que hace tiempo el señor Mortensen nos habló de este tema, muy interesante. Ojalá podamos escuchar nuevamente ese sermón. A quien tomé por mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren, porque se necesitó mucho dinero para poder restablecer a Jerusalén y al templo. Yo iré delante de ti y allanaré las montañas y romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Eterno. Le está diciendo esto a Ciro, Dios de Israel, que te llamé por nombre a causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Yo te llamo por tu nombre, te doy un título de honor, aunque tú no me conoces, porque Ciro era de Babilonia, Ciro tenía otros dioses. Yo soy el Señor y no hay otro. Aparte de mí no hay otro Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Eterno y no hay otro. Y un versículo que ha sido muy polémico, versículo 7. Yo soy quien formo la luz y que creo las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo el Eterno soy quien hace todas estas cosas. Destilen, oh cielos, desde arriba, derramen justicia en las nubes. Ábrese la tierra, brote la salvación y juntamente crezca la justicia. Yo el Eterno lo he creado. Vamos a leer hasta el versículo 13. Ay del que contienda con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto. O sea, no hay quien esté que se ponga contra Dios. Él convierte el corazón de cualquier persona en lo que está explicando. Dirá el barro que le forma, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene asas? Ay del que dice al Padre, ¿qué engendras? Y a la mujer, ¿qué das a luz? Así ha dicho el Eterno, el Santo de Israel y su Hacedor. Me pedirán señales acerca de mis hijos, o me darán órdenes respecto a la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Son mis propias manos las que han desplegado los cielos, y yo soy quien ha dado órdenes a todo su ejército. Yo levantaré a él en justicia y allanaré todos sus caminos. Él edificará, hablando de Ciro. Él edificará mi ciudad, dejará ir a mis cautivos, no por precio ni por soborno, dice el Eterno de los ejércitos. Es una historia muy interesante la de Ciro, y cómo Dios cambió el corazón de este rey, un emperador mundial. En otra segunda parte de este sermoncillo voy a tocar qué fue lo que pasó en el tiempo de Daniel y por qué es tan importante este tema de la abominación de Sara y dónde va a ser y qué es lo que va a ocasionar y por qué tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que conocer el pasado, tenemos que conocer la historia, y hay cosas que el libro de Daniel está escrito principalmente para el tiempo del fin, y me quedo con este pensamiento de Ciro, de que es se volvió un hombre de justicia, un ungido de Dios. Dice, yo lo levantaré a él en justicia y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y dejará ir a mis cautivos, no por precio ni por soborno, dice el Eterno de los ejércitos, sobre Ciro.